Bienvenidos a El Solidario Vive la Noticia. Aquí está el nuevo Solidario con todo lo necesario para entender la información y todos los argumentos en voces de los expertos para reforzar tu opinión. Bueno, a Chalo Álvarez, muchísimas gracias. Ahora sí vamos aquí a darle la bienvenida a nuestra segunda hora de Vive la Noticia, ese especial jurídico que ustedes, seguidores, nos han pedido, ya lo tenemos acá. Pero antes de irnos rápidamente a que nuestra compañera Evelyn, Mauricio nos presenten el tema del día de hoy, el invitado, aquí ya tenemos dos ganadoras también de su cédula que termina en 1. Luz Aida Espinel, su cédula termina en 1 y fue una de las primeras, la primera que nos escribió. Y Luz Mary Pinilla también, su cédula termina en 1, tiene pase doble para que vayan, aprovechen estas boletas. No se van a arrepentir, van a ver que no se van a arrepentir. Entonces, a Luz Aida, Espinel y Luz Mary Pinilla son ganadoras de ese pase doble. Ya antes de irnos, aquí les voy a dejar rápidamente otra dinámica. Otra fecha especial que se nos aproxima es el día 15 de mayo. El 15 de mayo es el día del profesor, del maestro, del docente, de, bueno, varios calificativos hermosos que se les ha dado y pues una de las mejores profesiones, labores de este mundo la desempeñan nuestros maestros, como es el 15 de mayo, la cédula que termine en 5, las dos primeras mamitas, ojo, mamitas que nos escriban, mi cédula termina en 5, ya, listo, 2 pases también para que vayan a ver a Iván Marín. La idea es que antes de acabar el programa entreguemos todas esas boletas pase dobles porque de verdad son las últimas funciones y está muy bueno. Bueno, ahora sí, Evelyn, sin más preámbulos, claro ¿de qué se trata este tema del día de hoy? Bueno, ya en nuestra segunda hora en Vive la Noticia venimos con un tema muy importante y es el especial jurídico, reforma pensional, actualidad del magisterio y cesantías. Así que nada, nuestro compañero Mauricio nos va a dar la pregunta para que ustedes, los oyentes, estén ahí súper conectados y pues también participen en esta entrevista que tenemos un invitado también muy especial que ya más adelante les vamos a contar quién es. Claro que sí, ahí tuvimos un pequeño detalle técnico, pero pues bueno, ya tenemos en sala acá también a nuestro invitado para que ahorita lo presentemos, pero antes de eso la pregunta es, ¿conoce usted cuáles son los derechos laborales y pensionales que como trabajador usted tiene? Entonces, es clave que, por ejemplo, las nuevas personas que han ingresado al magisterio sepan cuáles son los regímenes pensionales, que sepan, dependiendo si usted ha trabajado, por ejemplo, en el sector privado y también ha ingresado a trabajar en el sector público, cómo está esa situación. Entonces, pues bueno, ya tenemos nuestro invitado aquí para que Evelyn nos haga la presentación de él y pues por supuesto nosotros atentos a toda la información y a todas las preguntas que tenemos ya con nuestros seguidores que han venido dejando a lo largo del programa. Adelante, Evelyn. Claro que sí, y nuestro invitado en esta mañana del día de hoy es Sebastián Roa, él es gerente Roa Ortiz Abogados y especialista en legislación docente. Sebastián, bienvenido aquí al Solidario. Buenos días, Evelyn. Un saludo especial para ti, para toda la mesa de trabajo, para Paula, para las personas que estarán tras bambalinas y toda la familia Cutradecon. Bueno, Sebastián, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y las preguntas no se hacen esperar. Como vamos a aprovechar aquí a nuestro invitado del día de hoy, tenemos muy poco tiempo. Sebastián, bueno, aquí nuevamente usted retorna a su casa porque hacía rato que no lo teníamos. Sebastián, ¿qué está pasando con las demandas de los maestros del decreto 1278 que pues se requieren pensionar con el 2277 y pues que se han generado ¿será que se generan beneficios de sueldo y pensión en este caso o no? ¿Cómo está esta situación, Sebastián? Paula, eso es un tema supremamente importante que nosotros dimos a conocer al país en estos mismos micrófonos cuando tenían la emisora sobre la autopista, casi con 85, estamos hablando de más de 12 años. Hoy en día eso es una realidad, como todo el mundo lo sabe. Hoy en día tenemos en Cundinamarca y en el país una cantidad importante de docentes del decreto 1278 pensionados como docentes del 2277. Y esto es supremamente importante, ¿por qué?
porque se recuperan varias cosas, pero tú nombraste algo que es fundamental, la compatibilidad entre salario y pensión. Nosotros tenemos en el país docentes del decreto 1278 trabajando en su institución, recibiendo pensión y recibiendo salario hasta los 70 años si quieren. Esto es duplicar los ingresos. Adicional a esto, los beneficios que se tienen o que hemos logrado es que el docente del decreto 1278, como tenemos claro, se pensiona hasta los 57 años, hasta las 1.300 semanas cotizadas, mientras el docente del 2277 se pensiona tan solo con 55 años y 20 de servicio. Estamos hablando de 2 años menos en edad y de 5 años y unos meses menos en tiempo para su pensión, en semanas cotizadas. Adicional, la liquidación es mucho más beneficiosa para el docente del 2277 porque le toman el 75% de su último salario. Si me gano $1.000.000 hoy y adquirí el estatus de la pensión, me van a liquidar con 750 más algunos factores salariales. Mientras en el 1278 me sacan un promedio bajo los últimos 10 años, entonces eso disminuye mi pensión muchísimo. Hay una cosa importante para dejar claro ahí. Los docentes continúan en el 1278 en permanencia y en ascenso. Pero esto no es malo, esto es bueno porque hemos logrado las pensiones más altas en la historia del magisterio colombiano. Porque tenemos docentes del decreto 1278 con doctorado, donde logramos liquidarle la pensión con el 75% del último salario. Y ningún docente del decreto 2277 en este momento ha tenido una pensión tan alta como la que hemos logrado para estos docentes del 1278, Pablo. Bueno, ahí ya escuchábamos al abogado Sebastián en cuanto a estos decretos. Sebastián, ¿qué sucede con un maestro? Aquí como contextualizando un poquito de lo que nos acabas de decir. ¿Qué va a suceder con un maestro que trabajó en un colegio privado y que pues su cotización con el magisterio pues es muchísimo menor? ¿Qué puede, se puede unir como este tiempo? ¿Cómo es la situación de ellos? Esto se ha visto mucho porque ha llegado bastante docente del decreto 1278 cuando cuenta ya con 15 o 10 años trabajados en entidades privadas o públicas y llega al magisterio y lleva poquito tiempo y más ahorita también como todos saben lo que sucedió con los provisionales y que llegó una cantidad impresionante de docentes nuevos, de personas nuevas y eso es una pregunta recurrente. ¿Qué va a pasar con mis semanas cotizadas? ¿Será que me las van a tener en cuenta o no? Ahí es importante dejar claro dos cosas. Depende del estatuto docente que me encuentro. El 90% de las personas cuentan con semanas cotizadas y hoy están en el 1278. Lo que vamos a realizar es una suma. ¿En qué consiste esto, Pablo? Si yo trabajé 10 años en una papelería y coticé al antiguo Seguro Social hoy Colpensiones y tengo esos 10 añitos ahí cotizados y llevo 6 años como docente o 5 años como docente, automáticamente yo voy a hacer una suma de que llevo 15 o 16 años trabajando, como si estuviera todo cotizado al Fondo Nacional de Prestaciones, porque yo ya me pensiono bajo ley 100. Entonces lo que voy a hacer es no trasladarlos, como mucha gente dice, llevarlos al FOMAC no se puede porque eso está blindado, ¿sí? Pero sí los puedo sumar al momento de que me vaya a pensionar. Entonces, si yo ya tengo la edad de 57 años y tengo 8 años como docente y el excedente tengo 15 años en Colpensiones, yo tengo que solicitar la pensión, anexar esos tiempos y me los tienen en cuenta. El fondo ya se encargará de solicitar esas cotizaciones. En algunas entidades territoriales, cuando lo tienen en fondos privados, se los están negando. El caso de Bogotá no. En caso de Bogotá, si no están en Colpensiones, sino en Porvenir y tienen automáticamente 5 o 6 años en el magisterio, también los van a sumar para tenerlos en cuenta, sin ningún problema. Hay algunas entidades territoriales en el país que ha tocado a través de demanda, pero ya son pocas lo que se tiene. Y ojo con las semanas cotizadas. Las semanas cotizadas o más bien las semanas simultáneas no se tienen en cuenta para eso. Hay mucha gente que trabaja como profesor hoy en la mañana y por la tarde en un colegio privado. Entonces a veces llevan 5 años o 6 años así y piensan que llevan 12 años. Las semanas del mismo año, del mismo mes y del mismo día no se pueden sumar para la pensión. Estamos en unas demandas tratando de que se sume para la liquidación. Y ahí era donde te decía que depende del estatuto. Esto es para 1278, pero en 2277, que también vemos el caso, que mucha gente tiene cotizaciones en la cooperativa o en un colegio privado, y soy 2277, si esta persona cumple los requisitos en ambos lados, tiene derecho a 2 pensiones. Y eso se ve muchísimo en Bogotá, a su pensión como docente del 2277 y a su pensión vejez en Colpensiones o a su pensión del Fondo de Ahorro Individual
el fondo privado, si cumple los requisitos. Si no llega a cumplir los tiempos, como en el 2277 les sobra tiempo, por lo general llevan más de 20 años trabajando, lo que vamos a hacer es solicitar esas cotizaciones en dinero. Yo en las reuniones siempre digo algo importante, no solo para los docentes, sino para los familiares y para todo el mundo. Todo lo que usted haya cotizado para pensión en su vida, si no se lo tienen en cuenta para su pensión el día de mañana, se lo tienen que devolver en dinero, pero para eso tengo que solicitarlo todo. Entonces usted conoce a alguien que cotizó un poquito a pensión, se lo deben solicitar en dinero. Entonces deben tenerlo en cuenta. Doble pensión para el 2277 si tiene cotizaciones en Colpensiones o fondo privado, y en el 1278 puedo sumarla para aumentar mi pensión, porque recordemos que en el 1278 inicia con un 65%, pero no es menos cierto que yo puedo aumentar eso según si tengo más semanas cotizadas. Bueno, doctor Sebastián, se lo dijimos aquí al principio, lo estaban esperando, ya están las preguntas, ya quieren asesoría, ya quieren número de contacto, pero antes de irnos aquí con más preguntas que tiene nuestra compañera Evelyn, Diana Cristina Gómez nos pregunta, yo trabajé 12 años en privado y 7 años con magisterio y me pensionaron por invalidez, pero no me tuvieron en cuenta ese periodo. ¿Qué pudo haber pasado ahí, doctor Sebastián? Paula, hay una cosa importante en eso, que dijimos desde el principio y ya la gente se va a ubicar según su situación. Lo que no se lo hayan tenido en cuenta para la pensión, se lo tienen que devolver. Tenemos que verificar en el tema de la invalidez, la liquidación de la pensión invalidez es irrisoria y sobre todo para el docente del 1278. Debemos establecer si es 1278 o 2277. Tenemos que establecer si esa semana realmente le dan un cambio económico por lo que es pensión invalidez, si le va a aumentar, ¿sí? Si no, esperar los 57 años y solicitar ese dinero, esas cotizaciones en efectivo. Pero debemos tener la edad de mujeres 57, demostrar que ese tiempo no le alcanzó para una pensión en ese fondo respectivo y se solicita. Si es en Colpensiones, se llama una indemnización sustitutiva. Si es en un fondo privado, se llama una devolución de saldos. Yo les digo, devuélvame la plata. Es básicamente lo mismo, si no le colocan nombres, tecnicismos para enredar a la gente. Sebastián, hablabas ahorita del decreto 2277. Contémosle a todos nuestros maestros en qué va esa proyección de la evaluación del decreto 2277 que muchos maestros en este momento no conocen. Pues Evelyn, ese tema de la evaluación del decreto 2277, pues hay dos puntos referentes a eso. Hay mucha gente y hay mucha desinformación por redes sociales que les van a implementar al 2277 la evaluación que tienen los docentes del decreto 1278. Eso no se va a dar, Paula, Evelyn. Ese tema de evaluar a los docentes del 2277 no se va a dar, y si se va a dar, vamos a dar la pelea hasta el final para que no se lo. Ese tema es inconstitucional. Recordemos que el acto legislativo 01 del 2005 le dio rango constitucional el régimen especial docente y otros temas para no entrar a explicar uno por uno. Lo importante de ese tema es que no pueden trasladar las evaluaciones del 1278 al 2277. Los docentes del 2277 cada vez somos menos, cada vez hay más poquitos en el país. Entonces, lo que deberían hacer es en la pelea que se está dando en el Estatuto Único Docente, mira lo que más le conviene de cada estatuto. Pero por ahora ese tema, ayer lo vi casualmente por WhatsApp, que iban a implementar evaluación del 2277, esto es totalmente erróneo. Bueno, Sebastián, aquí Giovanni Rubiano nos pregunta, aquí la idea es interactuar con nuestros seguidores, que son ellos finalmente, quienes hacen las preguntas, quienes estaban interesados, quienes ya solicitaban aquí al doctor Juan Sebastián. Y Giovanni nos pregunta, ¿qué sucede con esos bonos pensionales que se tienen en fondos privados a la hora de pensionarse? Un ejemplo. Soy del 1278 y paralelo con una universidad de cátedra en donde me envían a Porvenir. ¿Cómo se reclama? Y pues que no se le vaya a perder esto. Ha pasado bastante tiempo. No importa, qué pena, o sea, sí importa, lo que me refiero es que no importa el tiempo, Paula. Es importante dejarle a la gente claro que el tema pensional no prescribe, no estamos hablando de cesantías o otra creencia laboral. El tema pensional, y en eso tiene que ver los aportes para indemnización o devolución, no prescriben. Cuando uno tiene derecho a una pensión, prescriben las mesadas, si me demoro en reclamarlo, pero nunca el derecho. Nosotros la semana pasada casualmente reclamamos una pensión sobrevivientes
de un docente que falleció hace 15 años. 15 años, y la esposa hasta ahorita reclamó por desconocimiento, le pagaron los últimos 3 años, perdió las otras mesadas, pero reconocieron su pensión. Entonces uno lo puede hacer. En el caso del profe, se ve mucho que tienen cotizaciones o horas cátedras en universidades o en otras instituciones. Lo importante es cuando él vaya a llegar a la edad de pensión, que son 57 años, porque es del decreto 1278, esas semanas que no son paralelas nosotros las podemos tener en cuenta para que le sumen a la pensión. Si lleva 10 como profesor, lo que decía al principio, y lleva 10 como hora cátedra, supongo, en una universidad, pero esos 10, 2 años sí están por fuera, no coinciden el mismo año, los podemos sumar, ¿verdad? Esto es casi una primicia que nosotros venimos peleando hace 2 años. Resulta que hay mucha gente que como 1278 recibe su salario, pero también cotiza en Colpensiones, un ejemplo, por la tarde en la cooperativa Cotraecu. Y cotiza sobre 3 millones y su salario como profesor es sobre 5. Nosotros tenemos demandas para que el día de mañana en su pensión no se liquide sobre el salario solo como docente, sino con el salario que usted cotizó ese año, ese día y ese mes. O sea, sería sobre 8 millones de pesos. Es una expectativa que se tiene porque le deben tener en cuenta todo lo que usted ha cotizado. Y si lo tiene en un fondo privado, la idea es que también se tenga el derecho. Sebastián, una pregunta. ¿Hay cambios para la solicitud de cesantías? ¿Y cuáles son los requisitos? Es una pregunta muy frecuente en los maestros. Las cesantías, existía un decreto irrisorio por allá de los años 90 donde exigía que después de que te pagaban las cesantías parciales tenías que esperarte 3 años para volver a solicitarlas. Lo tumbó el Consejo de Estado. El Consejo de Estado dijo que era ilegal eso. ¿Qué sucedió? El Ministerio de Educación Nacional radicó un tema de impacto fiscal. Ay, venga, gordo. Radicó un tema de impacto fiscal. Entonces, hace poco salió una sentencia donde la sentencia es clara, donde dice que las cesantías se pueden solicitar ya no cada 3 años, sino cada vez que el docente las necesite. Nosotros, por respeto en el tema sindical, no hemos sacado un comunicado respecto al tema. Estamos esperando que la federación se pronuncie respecto a eso, como es el deber ser de las cosas. Después de eso, nosotros emitiremos el concepto, qué pena con ustedes, está por ahí mi hijo. Tranquilo. Emitiremos el concepto referente a ese tema a las oficinas y les diremos cómo lo pueden solicitar, porque van a ir a las secretarías de educación y les dicen que no les han informado nada, pero hay mecanismos donde, y les vamos a decir ya qué correos pueden empezar a radicar para que empiecen a correr los términos. Pero Evelyn, es una pregunta importantísima porque eso es una realidad. Ya no van a tener que esperar 3 años para solicitar cesantías, ya van a poder solicitar cesantías cada vez que las necesiten. Así es, Sebastián, y respecto a esta pregunta importante que hizo la compañera Evelyn, sí es bueno que les expliquemos pues a nuestros docentes como esa petición que ellos tienen, ¿no? En relación al pago de esos retroactivos de las cesantías, ¿cómo hacerlo, doctor Juan Sebastián, de esas cesantías para los docentes antiguos, aquellos que fueron nombrados después del 90? Es un tema, resulta que en el mundo de los docentes existen unos que reciben retroactividad y otros que no reciben retroactividad de cesantías. Los que reciben retroactividad, los montos son mucho más altos que los que no reciben retroactividad. Y los que no reciben retroactividad son la gente que recibe intereses de cesantías, que es el 70%, 80% del magisterio. ¿Qué sucede ahí? Se ha creado unas expectativas o ha vuelto el problema de las redes sociales o del WhatsApp, donde no hay información a veces verídica y la gente lo que lee piensa que es una realidad. Resulta que los docentes entre el año 1990 y 96 en alguna oportunidad se demandó y logramos que les reconocieran sus cesantías con retroactividad. O sea, eso era duplicar o casi triplicar las cesantías que tenían en el Fondo Nacional de Prestaciones. Anda rondando una información que se recuperó la retroactividad para las cesantías del 90 al 96, pero no es así. El Consejo de Estado ya hace unos años emitió una sentencia de unificación donde dice que los docentes nombrados a partir del 1 de enero de 1990 hacia acá reciben intereses de cesantías y no tienen derecho a la retroactividad. Nos encontramos con algunos docentes en el país
que son vinculados después del 90 y tienen retroactividad, pero fue por convenios de entidades territoriales que los nombraron con recursos propios. Eso es lo que sea. Pero en este momento no se puede hacer nada con esa retroactividad de cesantías para los docentes después de 1990. Sebastián, nos gustaría que nos contaras novedades, invitaciones de tu colectivo de abogados para nuestros maestros de Bogotá y, por supuesto, para el resto del país que nos están escuchando en este momento. No, pues primero de antemano agradecerles por la invitación. Cotraecun siempre ha sido mi casa. Cotraecun nos abrió las puertas a nosotros hace 15 años y eso siempre estará en la memoria de la oficina Roa Ortiz Abogados. A los docentes del país, nosotros somos los que nos conocen, la gran mayoría, los que no somos una firma especializada en el régimen, en la legislación docentes. Tenemos oficinas en más de 10 ciudades en el país en este momento, donde nos pueden visitar, nos pueden buscar por redes. Manejamos exclusivamente el tema prestacional, pensión, cesantía, zonas de difícil acceso, infinidad de prestaciones que hay, pero especializados en ese mundo. Nos pueden visitar totalmente gratis, se pueden acercar a las oficinas sin problema. Ahorita hay mucha desinformación en el tema pensional, siempre lo digo, es mejor que buscar una asesoría, así nos falten 10 o 12 años para la pensión porque me evito un inconveniente y no esperar que ya llegue la edad de pensión o de mis cesantías, que hay cosas que ya no se pueden remediar. Entonces siempre vamos a estar a la orden en la oficina, eternamente agradecidos. Veo que ya tienen hasta estudio físico grande, entonces felicitaciones. Un saludo también a la junta directiva de Cotraecun, a Paula, Salomón, que supongo que todavía sigue trabajando, a yo conozco desde abajo hasta el doctor Carlos Arriba. Entonces muchísimas gracias por todo y saben que siempre estaré a la orden para lo que lleguen a necesitar. Bueno, doctor Sebastián, así es, usted lo ha dicho, ya tenemos estudios y el doctor Juan Sebastián siempre ha sido de la casa de Cotraecun, ya lo extrañaban, pero bueno, yo le voy a robar otros 2 minuticos, 3 minuticos al doctor Juan Sebastián, porque es que yo se lo decía, Juan Sebastián, aquí mejor dicho, lo estaban esperando y hay bombardeo de preguntas en este momento, pero pues bueno, por tiempo no vamos a poder hacer todas las preguntas. Voy a tratar de hacer unas 2 preguntitas más y para que el doctor Juan Sebastián nos repita nuevamente los datos para ver dónde lo podemos contactar. Igual, seguramente vamos a cuadrar con él en otra oportunidad para que nos acompañe aquí presencialmente en nuestros estudios del Solidario y podamos tener más tiempo. Aquí Libardo pues ya nos había escrito hace unos minuticos y nos dice, soy docente del 2277 y cumplo 55 años mañana. Felicitaciones al profesor Libardo, pero tengo aportes a fondos privados. ¿Debo pedir el bono pensional a los 55 o a los 62 años, doctor Juan Sebastián? Paula, es chévere cuando la gente ya empieza con la información a asimilar dónde estoy, dónde me ubico y a qué tengo derecho. Listo, él tiene derecho ahí por las cotizaciones que tiene en fondo privado. Ya puede ser otra pensión dependiendo de las semanas que tenga porque es 2277 y si no le alcanza a una devolución de ese dinero, una devolución de saldos. Que se pensione como 2277, que me envíe la resolución con que lo van a pensionar a ver si viene bien liquidada, lo primero. Segundo, toca esperar a los 62 años para solicitar esa devolución. Pero hay una cosa importante, si ellos lo tienen en fondo privado, y es una cosa que es buena en las capacitaciones y esos espacios son importantes por eso. En un fondo privado le puede dar 6 o 7 veces más dinero que tenerlo en Colpensiones, porque allá hay un rendimiento con eso. Pero es mejor cuando yo voy a adquirir la pensión estar en Colpensiones. Entonces como que se contradice y por eso cada mundo es diferente. Pero tiene que esperar a los 62, solicitarlo. Lo más probable es que le digan que no tiene derecho porque ya está pensionado por el magisterio y supuestamente enviaron eso por el Ministerio de Hacienda al Fondo Nacional de Prestaciones y eso es mentira. A través de una demanda tiene la devolución de su dinero. Doctor Juan Sebastián, cierro con esta pregunta de muchísimas que se nos quedaron acá. Muchos docentes provisionales han perdido sus cesantías por cuenta de un vacío jurídico que pues dice, si no lo reclaman cada 3 años, pues muchos docentes pierden su dinero y nadie responde. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, yo no lo voy a llamar en este momento un vacío jurídico. Resulta y pasa que eso es verdad, Pablo. Lamentablemente, para dolor de muchas personas, el desconocimiento jurídico no nos exime del cumplimiento.
Resulta y pasa que las cesantías se pueden solicitar única y exclusivamente las cesantías definitivas. Después de que yo termino mi trabajo, tengo solo 3 años para solicitarlas. Si yo no las solicito, prescriben y se pierde el dinero de las cesantías. Entonces nos encontramos ahorita salieron 50.000 docentes, llevan 15 años en provisionalidad, pero entre contrato y contrato pasaron más de 15 días en algunos casos y fueron a solicitar sus cesantías y se dieron cuenta que habían perdido las cesantías de 10, de 12, de 13 años. Y eso es totalmente legal, porque la norma dice que son 3 años y el Consejo de Estado dejó claro que son 3 años. Había un comunicado del Ministerio de Educación Nacional donde decía que eran 10 años, pero eso hace un tiempo quedó atrás. Ahí infórmale a la gente que cuando salga de su trabajo tiene 3 años o pierde totalmente las cesantías y no hay nada que hacer. Bueno, doctor Juan Sebastián, muchísimas gracias. Yo sí quiero que de pronto aquí nos están pidiendo bastante el número de contacto, correo. ¿Cómo hace nuestros seguidores, cómo hacen nuestros docentes en este caso para aclarar todas estas dudas, para pedir esa mano amiga que los ayude a este tema pensional? Porque pues es un tema, como dicen, hay que saber estar súper empapados de este tema para no dejar perder lo que nos corresponde. Paula, lo primero es que nos inviten a los colegios. Siempre estamos dispuestos a visitar cualquier colegio sin ningún inconveniente, dar una capacitación de 10 minutos o de 1 hora en el tema prestacional. Segundo, nuestras oficinas en Bogotá están al frente del Sindicato de Educadores de Cundinamarca, de ADE, ahí en la 25 con 31, la mayoría del magisterio lo conoce, entonces allá nos pueden visitar. Y lo tercero, voy a dejar mi número personal, que yo creo que todo el mundo lo tiene, acá en Cotradecún. Me pueden escribir por WhatsApp y yo les asigno un abogado de la oficina para que les resuelva lo que llegue a necesitar. Es el 320-830-3464. Es mi número personal. Me escriben por WhatsApp. De pronto una llamada, estoy en alguna reunión, pero por WhatsApp yo resuelvo absolutamente todo. Y estamos para eso. Y cuando tengan otro espacio, Paula, de 5 o 10 minutos, nos conectamos y tocamos algún tema en específico. Así es, doctor Juan Sebastián. Vamos a mirar aquí cómo lo tenemos. Él ya nos ha dicho, así se ha invitado 10, 15 minuticos porque es súper importante y usted no se alcanza a imaginar, doctor Juan Sebastián, la cantidad de preguntas que tenemos acá. Pero bueno, él ya nos ha dejado su número celular al 320-830-3464 para que le escriban y él cualquier inquietud los puede ayudar. Doctor Juan Sebastián, muchísimas gracias por primero haber vuelto a su casa, por habernos acompañado el día de hoy, por habernos sacado este tiempito y lo esperamos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Paula, muchísimas gracias a Evelyn, a Mauricio, a las personas que están tras bambalinas y siempre agradecido con Cotradecún. Ahí estamos a la orden. Bueno, doctor Juan Sebastián, saludes ahí al gordito también. A esta hora de la mañana nosotros vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Ustedes no se pueden mover porque tenemos otro invitado de lujo también, quien nos va a ayudar con muchas de las preguntas que se han quedado aquí. Pues la primera parte, como ustedes se pudieron dar cuenta, es enfocada hacia nuestros docentes, pero aquí tenemos otro experto en la materia quien nos va a ayudar con toda esta parte pensional también, así que no se muevan porque ya regresamos con con otro invitado y con más información. Bien, y a esta hora de la mañana nosotros avanzamos con toda la información de El Solidario porque, pues bueno, aquí tenemos más invitados, más personas. Paula, Evelyn, ¿de quién se trata? ¿Quién nos acompaña en la mañana de hoy? Nuestro segundo invitado del día de hoy es Fabio Jiménez. ¿Pero quién es Fabio Jiménez? Asesor pensional y financiero, ingeniero de sistemas de la Universidad Central con diplomado en Economía y Gestión Comercial. Fabio, tenga usted muy buenos días y bienvenido al Solidario. Muy buenos días, Paula. Muchas gracias por la invitación, muy amables. Bueno, aquí vamos a hacer también esta dinámica que veníamos haciendo con el doctor Roa, donde tenemos muchísimas preguntas, Evelyn, aquí, y la idea es poderles contestar
bueno, a la mayoría, no puedo decir a todos porque sería muy mentiroso, a la mayoría. Tenemos más preguntas, Evel. Sí, nuestros oyentes están súper conectados el día de hoy con el tema porque es un tema muy importante. Desafortunadamente el tiempo es muy corto, así que vamos a entrar ya en materia. Fabio, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y bueno, la primera pregunta, ¿cuáles son los últimos cambios que se ha dado en relación al traslado de fondos? Bueno, pues si estamos hablando de reforma pensional como tal, tenemos que tener en cuenta que actualmente se está todavía en estudios, en aprobación dentro del Congreso de la República, porque ya pasó una primera etapa en la Comisión Séptima del Senado, donde ya se aprobaron unos puntos, prácticamente todo el articulado de esta nueva reforma pensional, y si hay aspectos relevantes que hay que tener en cuenta en cuanto a los cambios que se van a presentar de cara al futuro, ¿no? El primer cambio es que esta reforma pensional, si dentro de la Cámara de Representantes antes del 20 de junio queda consolidada, es que la nueva reforma pensional arrancará a partir del 1 de julio del 2025, del próximo año, ¿de acuerdo? ¿A quiénes afectará y qué cambios se realizarán? Y a quiénes no. Obviamente, dentro del articulado se estipuló un régimen de transición, el cual consiste que a partir del 1 de julio del 2025, género masculino por encima de 900 semanas cotizadas, no les afectará la reforma pensional. Y en el caso del género femenino, serán 750 semanas. ¿Esto qué significa? Que los cambios en el tema pensional se van a ver relevantes y realizados a las personas que no pertenezcan a este régimen. Básicamente, para ir entrando en materia, el cambio más pues, puntual y fundamental es que las personas que no estén en régimen de transición, a partir de la fecha que yo indiqué, tendrán que cotizar a Colpensiones hasta 2.3 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Nuestro presidente, después de que se aprobó la reforma en el Senado, pues obviamente por medio de los medios de comunicación, pues dejó una idea en el aire de que quiere subir a 4 salarios mínimos y no 2.3 la cotización a Colpensiones. Eso está obviamente en negociación, pero lo que hay ahorita en este momento es que las personas que no estén en el régimen especial o régimen de transición tendrán que cotizar hasta 2.3 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y si cotizan por encima de este salario, ahí viene un cambio fundamental también, seguirán cotizando a los fondos privados. ¿Esto qué significa? Que básicamente ya no se va a competir entre los dos regímenes, sino se van a complementar. Básicamente, el gobierno, el Estado colombiano, por medio del pilar contributivo, porque pues eso no lo hemos abordado profundamente, pero ya entrando en materia, el pilar contributivo consiste en las personas que van a cotizar hasta 2.3 salarios mínimos, se les respetará la edad, no se le aumentarán las semanas y tendrán como base 1.300 semanas en los caballeros y a partir del 2035 en las mujeres 1.000 semanas, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede con la parte que yo estoy cotizando en los fondos privados? Se indexará por medio del Banco de la República a aumentar el capital que yo necesito para pensionarme por encima del 2.3 salarios mínimos mensuales. Esos serían como más o menos los cambios, a grosso modo, que se van a presentar con el tema de la reforma pensional. Y ya en medio de la entrevista, pues iremos ahondando más en el tema como tal. Bueno, Fabio, ya hablamos aquí un poquito de las afectaciones, de cómo va a estar esas afectaciones para los casos de esta reforma pensional, pero ¿cómo quedan esos fondos de cotización? ¿Cómo se manejará eso o cómo influyen estas reformas pensionales en fondos de cotización? Bueno, en cuanto a los fondos privados, obviamente, como lo ha dicho Santiago Montenegro, que es el presidente de Asofondos, que es la entidad o el gremio que paga la redundancia, agremia a todos los administradoras privadas. Él, pues obviamente en los medios de comunicación, redes sociales, etcétera, ha dado una voz, una campana de alerta de que hoy en día esos capitales se van a ver afectados seriamente, ya que el volumen que hoy en día los fondos privados están manejando está por encima de los 350 billones bajo administración.
al realizar esta reforma pensional y adicional a eso, a quitarle la autonomía que hoy en día las personas tienen de elegir en dónde pensionarse, prácticamente se está tomando de que ese capital se va a ver directamente afectado en todo lo que tiene que ver con inversiones que hacen las administradoras y que el capital individual ya no será potestad como tal de la persona, sino que ya el gobierno entrará a hacer una injerencia directa con esta reforma porque tendrán toda la autonomía, me refiero al Estado colombiano, después de la reforma, a direccionar y a determinar las personas con cuánto se pueden pensionar y con cuánto no. Por eso es que se dice que la reforma pensional va a ser directamente proporcional a lo que yo tenga en semanas y reducción de capital que tengan los fondos privados. Eso afectará mucho, pues sobre todo a los jóvenes, porque las personas que están en régimen de transición seguirán bajo la ley 100 y la ley 797 del 2003, pero las personas jóvenes sí verán altamente, pues según cómo está planteado el tema de unión entre los dos regímenes actuales, pues verán afectados directamente su pensión. Delicado el tema. Total. Doctor Fabio, porque pues, digamos, antes de que Evelyn vaya aquí con más preguntas, aquí también nuestros seguidores hacen otras preguntas y la idea es poderlos ayudar porque a pesar de que hemos indagado, y me incluyo ahí, a pesar de que hemos indagado un poquito, bueno, nos han explicado, siempre quedan vacíos, ¿no? Siempre Total. quedan dudas de cómo actuar, qué va a pasar en mi situación, ¿será que si me pensiono, no me pensiono? O sea, eso es un tema delicado. Sí, es un dilema que actualmente está presentando pues en todas las personas, tanto independientes como pues empleados públicos y privados, ¿cuál es mi escenario? ¿Qué es lo que más me conviene? ¿Qué me toca hacer? ¿En qué me va a afectar mi pensión? Porque pues aunque existen los 4 pilares y uno de los pilares o por lo que se está generando esta reforma es ayudar por medio del pilar solidario a las personas que hoy en día no tienen nada, algo loable, algo altruista, por decirlo de alguna manera, sí se va a ver afectada a las personas jóvenes que hoy en día están cotizando en fondos privados, que querían generar una planeación financiera para acceder a una pensión más equitativa y pues las reglas de juego se las van a cambiar. No tanto en aumentar su edad de pensión ni en semanas, pero sí en que le quitan esa autonomía al joven colombiano. Cuando me refiero al joven, me estoy hablando de personas menores de 40 años, ¿de acuerdo? Para no estigmatizar edades, discúlpenme. Si una persona que de cierta manera dice, venga, yo no tengo las 900 semanas, cotizo alto, no quiero estar en Colpensiones todavía y me van a obligar, ¿de acuerdo? Y fuera de eso, como bonus track, me van a poner a subcotizar en Colpensiones ya y otra parte importante de mi salario me la van a quitar para llevársela a Colpensiones y seguir cotizando en un fondo privado. Y el resultado de esta pues, amalgama de combinaciones que va a hacer la reforma pensional es que mi pensión, que tenía una expectativa alta, se va a reducir a media, ¿de acuerdo? Hay definitivamente una persona que esté pensando en aumentar su cotización como tal, el pilar de ahorro voluntario hoy en día cobra mayor relevancia, ¿de acuerdo? De acuerdo, doctor Fabio. Bueno, aquí otra preguntita antes de que Evelyn Tranquila, haga las otras. Bueno, vea, aquí nuestro invitado da la potestad de que ustedes sigan preguntando. La idea es poderles aclarar todas las dudas. Fabio, Henry Alberto Gamboa nos pregunta, si me pensiono con el 65% y sigo trabajando y cotizando a Colpensiones en lo privado, no docencia, ¿puedo aumentar mi pensión? Total, eso digamos que es una luz al final del túnel. Cuando pues yo genero unas expectativas de capital, tengamos en cuenta una cosa, si yo estoy afectado por la reforma pensional, si yo logro las 1.300 semanas, yo ya tengo garantizado con Colpensiones, sí o sí, un salario mínimo. Para llegar al 2.3 salarios mínimos, debo de llegar en género masculino a 1.800 semanas. Eso es bueno tenerlo en cuenta. ¿Qué sucede? Que si yo quiero aumentar esa base de cotización para mi mesada pensional, el camino más óptimo y que nos genera esta reforma pensional es el ahorro voluntario. Por eso existe el pilar voluntario dentro de los 4 pilares de la reforma. El pilar voluntario simple y llanamente indica de que yo tengo que generar excesos de capital
adicionales a los que yo voy a cotizar en el fondo privado, con el objetivo que cuando llegue la edad de pensión, ese capital y esos rendimientos sean lo suficientemente grandes para que el fondo privado le comente a Colpensiones, venga, este señor, por un ejemplo práctico, tiene 300 millones de pesos a su haber en mi cuenta individual. Esos 300 millones a plata hoy en día le harían para un salario mínimo. Si lo ponemos en la práctica, yo tengo 2.3 y tengo 1.800 semanas, más 300 millones por el otro lado, entonces ya tendré derecho a 3.3 salarios mínimos mensuales legales vigentes de mesada pensional que me los administrará lo que obviamente se pactó dentro de todos los ambientes políticos, que el Banco de la República, o sea, el emisor, será el encargado de, obviamente, desenfundar los recursos para generar mesadas pensionales bajo la directriz de Colpensiones. Eso fue lo que se generó y eso es una figura válida para evitar tantos actos de corrupción. Imagínense todas esas tortas, esas billonadas en manos de funcionarios públicos manejando Colpensiones, y todos lo sabemos cómo ha sido el tema de la mermelada. No quiero meterme en política, no es mi terreno tampoco, ofrezco disculpas por el comentario, pero sí estamos viendo todos los días temas que salen de la olla podrida. Imagínense un funcionario público teniendo bajo su mando más de 400, 500 billones de pesos a su haber para administrar bajo esos fondos públicos pensiones de colombianos naturales. Entonces, digamos que haciendo, entre comillas, un paréntesis, fue una excelente idea que el emisor, que es el Banco de la República, es el que se encargue de administrar estos recursos, cosa de que cuando Colpensiones ya emita una pensión a un colombiano que esté en reforma pensional, ya el Banco de la República simple y llanamente irá mensualmente a esta persona le corresponde tanto. Pero así sería una manera de poder disfrutar de una pensión más alta, con ahorro voluntario y sobre todo mirar que en el camino de aquí en adelante va a cobrar relevancia ya no el nombre del fondo o la administradora, sino quien rente más. Así de sencillo. El que rente más es a donde yo debo estar, indiferente si es blanco, azul, verde o amarillo. ¿De acuerdo? Bueno, recordémosle a nuestros oyentes que nuestro invitado el día de hoy es Fabio Jiménez, asesor pensional y financiero, y son muchas las preguntas, Fabio, y vamos con otra. ¿Cuáles son las ventajas y beneficios de la población que cobija favorablemente la reforma? Entre ellas, las semanas que tendrán las mujeres por cada hijo. ¿Tenemos de pronto alguna otra novedad que aprovechemos este espacio para contarle a todo el mundo que está súper interesado? Si tenemos de pronto otra novedad, Fabio. Bueno, excelente pregunta. Para las mujeres la reforma pensional sí tiene un beneficio puntual y es el tema de los hijos. Básicamente también se concilió dentro de la Comisión Séptima del Senado que a partir, bueno, obviamente bajo las normativas y normas que dio pues la Corte Constitucional, unos derechos adquiridos que tenía pues el género femenino, y se estipuló que a partir del 2025, o sea, a partir del próximo año, indiferente a la reforma pensional, paulatinamente hasta el 2035 se les va a ir quitando de a 25 semanas por año para pensionarse. Esto significa que a la fecha del 31 de diciembre del 2024, las mujeres tienen las mismas obligaciones que los hombres de pensionarse en con 1.300 semanas. Estamos hablando de Colpensiones, ¿no? Acuérdense que con fondos privados es un sistema totalmente diferente, ¿de acuerdo? Allá se necesitan 1.150 semanas y las semanas se tendrán en cuenta en los fondos privados solamente para efectos si no tengo el capital suficiente para pensionarme. Hago esa aclaración. Entrando nuevamente al tema de la pregunta, a partir del 2025, las mujeres se les reducirá 25 semanas de cotización hasta llegar a 1.000 semanas. O sea que toda mujer colombiana que quiera y aspire a una mesada pensional, bien sea en un fondo privado o bien sean Colpensiones, después del 2035 necesitarán 1.000 semanas, ¿de acuerdo? O eso ya está estipulado por la Corte Constitucional. ¿Qué injerencia tiene dentro la reforma pensional? La reforma pensional les dio un regalo, que por cada hijo que tengan, hago la aclaración, vivo o muerto, pero que obviamente se demuestra que fue hijo natural, se le reducirá 50 semanas para cotización,
máximo hasta 3 hijos. Eso significa no es que se van a llenar de hijos ni nada, por ahí tener 10, 15 hijos, sino hay un tope. El tope que va a tener en cuenta la reforma pensional son, si yo tengo 3 hijos, yo tendré derecho a pensionarme después del 2035 con colpensiones para recibir un salario mínimo, ya no 1.000 semanas, sino 850 semanas, no más, porque el Estado o la reforma pensional colocará por cada hijo 50 semanas. Esto significa para llegar a los 2.3 salarios mínimos como base de una mujer que se quiera pensionar en Colombia, no necesitará ni 1.800 ni 1.500 semanas, simple y llanamente se le reducirá a 1.300 semanas. Entonces, pues digamos que esa es la buena noticia que la reforma pensional le trae pues al género femenino como tal. Y otros aspectos que ha tenido en cuenta la reforma, pues digamos que la protección que se le dará a nuestros adultos mayores que están en estado de desprotección, que nunca han cotizado o que han trabajado toda su vida de manera informal. La reforma estipuló que hombres, género masculino por encima de los 65 años, mujeres por encima de 60 años que nunca hayan cotizado y que adicional a eso sean colombianos de nacimiento y que en los últimos 10 años hasta llegar a ese techo de edad hayan vivido en Colombia, no sean expatriados, tendrán derecho a un beneficio, un subsidio de 239 o 260 mil pesos mensuales de por vida, ¿de acuerdo? Entonces digamos que por ese lado se le da un amparo a las mujeres, pues para que haya más equidad, y a nuestros adultos mayores, a nuestros viejos, se les va a dar un subsidio indefinidamente cuando no han tenido ninguna cotización en ningún sistema pensional actualmente en Colombia. Bueno, Fabio, aquí una de nuestras seguidoras que no alcanzamos de pronto a resolver muchas preguntas de las que han quedado ahí, pero bueno, a ver si el doctor Fabio nos ayuda aquí rápidamente. Dice, buen día, yo trabajé por OPS 21 de mayo del 2003 y duré 20 años con el magisterio, de 340 semanas con pensiones y 180 semanas con porvenir, y así me negaron la pensión porque no cumplí. Fui retirada con el concurso. ¿Qué debo hacer en este caso? ¿Cómo la podríamos orientar un poquito, doctor Fabio? Bueno, es una pregunta muy difícil. Hay que tener en cuenta que pues aquí la señora tuvo un régimen especial, régimen del magisterio. Ese régimen nunca desapareció con la ley 797, siguió activo, o sea, los únicos regímenes que siguen activos son el régimen de fuerza pública y el régimen del magisterio, o sea, los educadores colombianos. Obviamente el régimen pues, de Colpensiones, el régimen del RAIS de los fondos privados. ¿Qué sucede? Cuando yo me retiro del magisterio, yo tendría derecho a un bono pensional por todo el tiempo cotizado. Tengo entendido, si no estoy mal entendí la pregunta, ella cotizó 20 años con el magisterio. Se supone que cuando yo hago un cambio de régimen, yo tendría derecho a un bono pensional, el cual se volverá dinero constante o será base gravable para mi pensión a la edad de que yo tenga la edad pensional, que en este caso las mujeres serían 57 años. Si yo me fui para un fondo privado, ese bono me lo tienen que hacer efectivo en número de semanas y en el capital que el magisterio le tenga que migrar al fondo privado. Si yo coticé 20 años, eso significa que yo tengo 1.000 semanas a mi haber. Y si yo tengo más de 200, 300 semanas en el fondo privado, por las 1.150 semanas que exige la ley 100, yo ya tendría derecho a pensión. Con el solo bono pensional ya me cubriría un tema de bono pensional. Si yo coticé solamente 300 semanas a Colpensiones, como dice la señora, y se cambió de régimen, tendríamos que determinar si esas 300 semanas también hacen parte de otro bono pensional. O sea, hablemos de un tema totalmente diferente. Bono pensional lo da el magisterio, bono pensional también lo da Colpensiones cuando yo cambio de régimen hacia un fondo privado. En ese caso, la señora tendría derecho a 2 bonos. Uno por 1.000 semanas, que son 20 años, y otro por 300 semanas que le da Colpensiones, ¿de acuerdo? Si está en un fondo privado, yo le invito cordialmente que se asesore, si quiere, pues conmigo yo le puedo colaborar y guiar,
para hacerle un estudio pensional, un actuarial, y nosotros por medio de abogado le podemos sacar este caso, así sea con un derecho de petición o una demanda, pero ya tendría un derecho adquirido, que son los bonos pensionales que ella tiene a su haber, y si está en fondo privado o indiferente que asista en Colpensiones, ella ya tiene un derecho adquirido porque ya tiene las semanas. Ahora toca mirar si tiene los 57 años, ¿no? Para entrar a colaborarle, ¿no? Bueno, entonces ahí ahorita nos dejan el contacto para que se comuniquen y con mucho podamos gusto las personas ayudarles. que tengan dudas o inquietudes, aprovecho la oportunidad, me pueden contactar y con mucho gusto yo les doy luces. Bueno, Sí, así Fabio, sería muy interesante porque hay muchísimas personas preguntando y el tiempo ya se nos está acabando, pero vamos a ir con la última pregunta que nos la hace Libardo Enrique Mójica Salazar. Él pregunta, dice, si tiene un salario de 5 millones, Ok, cotiza las 1.300 semanas por la propuesta del gobierno, aproximadamente 3 millones será para aportes para Colpensiones y los restantes de los 2 millones para fondos privados. Sí. La pregunta de aquí el señor Libardo es, ¿no se pensionaría con Colpensiones y el fondo privado? no, muy buena pregunta y yo hago aclaración con este ejemplo de un Libardo. ¿Qué sucede? Bueno, primero hay que tener en cuenta cuántas semanas tiene, ¿no? Pero pues digamos que cumple las 1.300 semanas a los 62 años. ¿Qué sucede? Que mientras él va cotizando 3 millones en Colpensiones, los otros 2 millones en los fondos privados se irá acumulando capital, de acuerdo con rendimientos. Significa que a los 62 años, que es el techo, la edad exigida por la ley, indiferente si hay reforma pensional o no, seguirá la misma edad. Colpensiones, si en ese momento determina que solo tiene 1.300 semanas, a don Libardo en ese momento lo pensionarán o tendrá como base un salario mínimo por Colpensiones ya garantizado por las 1.300 semanas. Mientras tanto, por eso comenté al comienzo de la entrevista que ya los fondos privados y Colpensiones no van a competir, se van a complementar para una sola pensión. Esto significa que el capital que él vaya construyendo paulatinamente con Colpensiones y en el fondo privado, ese capital cuando cumpla la edad de pensión migrará al Banco de la República, pero el fondo privado le dirá o notificará oficialmente a Colpensiones, el señor Libardo acumuló conmigo 1 millón, 50 millones, 100 millones, 200 millones, etcétera, y con base en ese capital tendrá derecho a medio mínimo, a un cuarto de un salario mínimo, o a un salario mínimo, o a 2 mínimos. Todo depende del capital y los rendimientos y si hizo aportes voluntarios. Después de esa notificación y de la migración del capital al Banco de la República, ya Colpensiones tendrá elementos de juicio para sumar a su salario mínimo en las 1.300 semanas lo que determine el fondo privado y se lo indexará a ese salario mínimo. Voy a hacer un ejemplo más práctico. Si en el caso de don Libardo tiene las 1.300 semanas y tiene 300 millones, que a plata hoy en día eso le da para un subsidio, un salario mínimo también, si aterrizáramos ese ejemplo a hoy en día, básicamente él recibiría 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, con 300 millones en el fondo y con 1.300 semanas con Colpensiones, así haya cotizado por 2 millones al fondo y 3 millones a Colpensiones. Eso significa que a plata hoy en día aproximadamente, palabras más o palabras menos, la pensión de don Libardo sería de 2.600.000. Eso significa que aunque se afecta directamente bajarle el volumen a la pensión, yo también tengo una alternativa de construir mi capital y mi futuro y construir mi pensión, pues aumentando con ahorro voluntario ese capital que me va a servir como complemento a la hora en que me vayan a liquidar una pensión. ¿De acuerdo? Y si cumplo las 1.800 semanas a los 62 años, yo ya sé que Colpensiones me dará una base de 2.3 salarios mínimos mensuales legales vigentes. El resto lo construiré con el capital que tengo paralelo o cuenta espejo con el fondo privado. ¿De acuerdo? Espero que haya sido clara la explicación. Bueno, se nos acaba el tiempo. Aquí quedaría mucho tema. Aquí nos por podemos quedar todo el hablar. día, por lo que veo. Exacto, sí. Y más que bueno, aquí nos hacen muchas preguntas. A continuación, pues vamos a dejar el contacto. Pero, doctor Fabio, ya, así como para hacerte pronto un poquito más concreto como el lenguaje, porque es lo que le digo, doctor Fabio.
para nosotros es un poquito difícil entender toda esta situación, todos Ok. estos términos, los tiempos, los valores, las semanas, bueno, tantas cosas que encierra un tema de estos y las afectaciones que nos irán a traer, ¿no? Puntualmente y concretamente, ¿qué debemos hacer nosotros en este caso? ¿Cómo, o sea, cómo actuar? ¿Nos esperamos un poquito? ¿Cómo va a haber una complementación? Creo que entendí, no sé, me corrigen si no es así, entre los fondos privados y públicos. Sí. Como cuál es la mejor opción, como, qué hacemos, cómo despejamos todo este rollo tan tremendo que tenemos nosotros en la cabeza con esta reforma pensional que se viene. Bueno, yo sé que en estos momentos, pues, la población colombiana, las personas activas laborales tienen muchas dudas, muchas inquietudes, mucho nerviosismo. Pues lo primero que tenemos que hacer es esperar si de aquí al 20 de junio la reforma se cristaliza o no. Si yo ya sé que tengo menos de 900 semanas, en el caso de los hombres, y menos de 750 semanas, nada que hacer, la reforma me la van a aplicar, ¿de acuerdo? Ahí lo mejor que puedo hacer es que si tengo flujo de caja, yo sé que pues hoy en día andamos muy apretados, la canasta familiar, los gastos, pero si yo tengo un flujo de caja y yo soy consciente de que si me va a afectar la reforma pensional, lo mejor es hacer un ahorro voluntario para complementar lo que me van a dar de pensión, ¿de acuerdo? Y obviamente buscar fondos rentables. Hoy en día la mayoría de fondos privados han suscitado pues expectativas económicas muy grandes. Lo mejor y lo más recomendable es manejar portafolios moderados dentro de los administradoras privadas que hoy en día existen en el país. Siempre estar revisando los informes de la superfinanciera para determinar qué fondo es más rentable y moderado. ¿Por qué? Porque este portafolio me permite prospectar mi capital de una manera más garantizada y más segura y no tener, pues, obviamente, caídas grandes y que mi capital se sienta afectado. Eso como una medida. Para las personas que no les va a afectar la reforma pensional, lo mejor es hacer su doble asesoría cuando llegue la edad. Acuérdese que la ley 797 del 2003 me da la potestad de cambiarme de un fondo privado a Colpensiones faltándome 10 años o más, ¿de acuerdo? Ahí es donde yo, si yo soy consciente que estoy, en el caso de las mujeres, en 46 años, en el caso de los hombres, en 51, pidan la doble asesoría y determinen qué régimen le da mejor pensión. La mayoría, y estoy casi que seguro porque yo he hecho muchos estudios actuariales, a la mayoría de los colombianos, dependiendo del volumen de semanas, nos conviene Colpensiones. Eso no lo voy a negar, no voy a entrar en discusión con nadie. No en todos los casos, hay gente que tiene unas millonadas en cuentas individuales y bonos pensionales gigantes, obviamente les convendría más quedarse en un fondo privado. Pero el factor común de la mayoría de colombianos que tenemos una cantidad de semanas grandes y que soy consciente que en los últimos 10 años tengo una expectativa de cotización alta, el mejor camino es Colpensiones, ¿de acuerdo? Entonces, pues sería como los dos consejos actualmente que les podría facilitar. Y ya temas particulares, casos personales, con mucho gusto yo los puedo atender. Fabio, antes de que te vayas, la gente está preguntando tus datos, dónde te pueden contactar, porque son muchas las personas que necesitan una asesoría. Entonces, si nos puedes dar, no sé, número telefónico. Claro que sí. A ver, me pueden contactar a mi número personal. Mi nombre es Fabio Jiménez, consultor financiero y pensional, obviamente avalado por la superfinanciera. Mi número de contacto es 312-510-9454 y mi mail o correo electrónico es fabioj_camacho07@hotmail.com. Repito, mi número de contacto es 312-510-9454 y mi correo electrónico es fabioj_camacho07@hotmail.com. ¿Listo? Bueno, Evelyn, Mauricio, se nos acabó el tiempo, desafortunadamente, pero sé que vamos a tener al doctor Fabio también cuando quieran. Próxima oportunidad, sé que lo vamos a tener aquí para que nos ayude a asesorar a todos nuestros seguidores. Bueno, sí, se nos acabó nuestro programa, pero los invitamos para que el próximo fin de semana estén aquí conectadísimos con El Solidario porque venimos con muchísima más información.